La consigna del día de hoy es bien diciembrista del 2001. Queremos que nos cuenten qué recuerdan de aquellas épocas. Puede ser, porque quizás eran peques, alguna música, alguna comida, algún momento, alguna noticia. Y hablando de noticias que sucedían allí en un día como hoy, ponele, pero del 2001, en este diciembre tan trágico. Un día como el de ayer, por ejemplo, Cavallo iba y le pagaba al Fondo Monetario 950 millones de dólares. Una parte era privados, otra parte era el Fondo Monetario Internacional. Sí, otra vez el Fondo Monetario Internacional, otra vez una crisis argentina con un endeudamiento feroz como protagonista. Le pagábamos a los privados y los medios de comunicación como Clarín lo celebraban como una prórroga, como haber conseguido una prórroga con el fondo, un fondo que luego soltaría por completo la mano del gobierno y propiciaría lo que es ese estallido tan terrible que vimos durante este mes. Tenemos el lujo de tener un padrino en este programa, en esta radio, que ha transitado, es un dirigente político muy importante, que ha transitado todas estas épocas de la política moderna y de la sociedad moderna argentina, casi todas atravesadas también por el endeudamiento y por este tipo de crisis sociales y económicas. En ese contexto era el intendente de Avellaneda, después de haber destronado a Baldomero Álvarez. Llegaba con la Alianza. Estamos hablando de Oscar Laborde. Oscar, 20 años de ese diciembre. Y vos nada más y nada menos eras intendente de esta ciudad limítrofe con la ciudad de Buenos Aires. El comienzo de este conurbano bonaerense, de esta sección del conurbano, en un momento donde se hablaba de saqueos, por ejemplo, en un día como hoy, pero de hace 20 años, habían saqueos en Concepción del Uruguay, saqueos en Mendoza, saqueos en un montón de lados en la Argentina. Ya estábamos acostumbrados a que todos los días se hablaba de saqueos. ¿Qué recordás así a primera vista de lo que fue ese diciembre? Bueno, es un torbellino de recuerdos, Pato, porque fueron momentos terribles, trágicos para nuestro pueblo y muy convulsionantes para todos, y especialmente, bueno, en mi caso, al ser intendente, tenía una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo en aquel momento ya me había distanciado de la Alianza, yo me había presentado en las elecciones del 2001 como Avellaneda para Todos. Es cierto. Con esa agrupación luego transitamos el resto de la gestión y nos presentamos en la elección siguiente con eso. Y teníamos un acuerdo muy fuerte con los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales eran un poco nuestro partener, nuestros aliados, y nosotros veíamos ya, y nos decían ellos, que había una situación muy difícil en los barrios, el hambre era real. Y entonces nosotros estábamos, muy preocupados en asistir en lo que podíamos, que era comida, ¿no? Claro. El día 15, un día como hoy, yo estaba en Capital y veo que me llaman, comentándome que había gente que se había agrupado frente a Carrefour, ¿no? Frente a Carrefour y a Walmart, ahí sobre Pavón. Sí. Bueno, yo pregunto qué agrupaciones son. Normalmente nosotros tenemos buenas relaciones con todos. Eso es una de las cosas que me queda de la gestión, de haber atravesado eso, habiéndolo hecho junto con los muchachos que estaban asistiendo en los barrios a que la gente no pase hambre. Y entonces me dice que no era ninguna agrupación, que era gente suelta. Eso me alarmó porque efectivamente, cuando sucedían ese tipo de reclamos ante los hipermercados por comida, lo encabezaban las organizaciones. Entonces ahí me di cuenta que efectivamente había un estallido, que efectivamente había ya una movilización que no tenía que ver con las organizaciones, sino que tenía que ver con la gente común que se agrupaba, ¿no? Claro. Así que automáticamente el 15 era sábado, ya el lunes 17 y el martes 18 tuvimos 2 reuniones. Ahí lo hicimos en Cáritas. Sí. Armamos una multisectorial de apuro, sin prever obviamente lo que iba a suceder, ¿no? Claro. Sabíamos que estaba muy tenso el clima, pero no teníamos ningún tipo de previsión tan drástica. Yeah. Entonces ahí con Monseñor Frasia nos posibilitó Cáritas, que era un lugar un poco más ecuménico, valga la contradicción a pesar que era de la Iglesia Católica. Sí. Y ahí convocamos a la Unión Industrial, a la CGT, a la CTA, a todos los movimientos sociales y a los hipermercados.
Entonces le dimos ellos sabían de que nosotros teníamos una sensibilidad con lo que pasaba abajo por mi procedencia, por nuestra procedencia, claro, y por la relación. Entonces ahí nosotros armamos un comité de crisis, tenemos Cáritas, que tenemos permanente de funcionamiento, y yo le pedí, le solicité, le exigí a la Unión Industrial y a los hipermercados que nos nutran de alimentos, ¿no? Que nos nutran de alimentos y que no entreguen alimentos en la puerta de los supermercados y hipermercados. Ajá. Porque eso se hacía incontenible para nosotros, porque claro, la gente veía que estaban entregando enfrente a un hipermercado alimentos y entonces se iban allí. Se agolpaban, claro. Le ofrecimos una organización que eran los compañeros, los funcionarios de desarrollo social que tenían una relación, insisto, cotidiana con toda esa gente, con Resistir y Vencer, con la Aníbal Verón, con todos esos grupos, digamos, con el Movimiento Evita, con Quebracho. Y entonces le ofrecimos poder conversar con ellos y saber qué necesidades tenían. Eso fue la previsión que hicimos, y decidimos distribuirla en los barrios, en las 40 capillas de la Iglesia Católica que hay en Avellaneda, sí, más algunas iglesias evangélicas que nos ayudaron en esa lucha, en esa pelea. Bueno, efectivamente eso sucedió, logramos juntar el primer día 40.000 raciones, nosotros hicimos 40.000 bolsas de comida con diferentes elementos, y el sistema era que concurrían a los hipermercados o nos contactaban y nosotros le decíamos de dónde eran, sí, sabíamos por experiencia si efectivamente tal grupo en tal lugar tenía trabajo y se lo llevamos allá, se lo llevamos a la capilla más cercana. Con lo cual, eso evitó que hubiera saqueos en Avellaneda. Claro. En San Miguel, el Morón y en Avellaneda fueron los 3 únicos lugares donde no hubo no solamente represión, sino no hubo saqueos. Mirá. Nosotros tuvimos la responsabilidad, y por suerte la administramos correctamente, de poder superar ese día tan terrible, ¿no? Digamos, donde había allí una incentivación de parte de la policía, Pato. ¿De la policía, Oscar? Sí. La policía bonaerense, bueno, mi señor es testigo que, bueno, yo tengo el teléfono que tuve toda la vida, ¿no? Digamos, sí, que teníamos cuando, de antes de ser intendente, entonces, claro, me llamaban a mi teléfono. Sí. Yo lo atendía, entonces nos decían, bueno, acá mataron a tal, en tal lugar. Era la noche, yo estaba, claro, ya una noche terrible, fue la del 19, y entonces a 2 lugares concurrí. Y resulta que era la propia policía que venía adelantándose y diciendo, vienen matando, vienen saqueando, acá cerca fusilaron a uno, y resulta que nos dimos cuenta que era todo por comentario. Nadie había sido testigo directo de un muerto, de un asesinato, de un saqueo. Entonces ahí fui testigo, y sí, mi señora, mi compañera toda la vida también, porque bueno, agarramos el auto a la 1, a las 2 de la mañana, mi funcionario íbamos. Y era que le habían dicho, le habían comentado, no hubo, como te digo, ninguno de todos los muertos que hubo, hay que lamentar, en esos días fue en Avellaneda, porque, bueno, tuvimos una exigencia muy rígida sobre la policía que no actuara de esa manera, y por otro lado, logramos asistir con alimentos a decenas de miles, te insisto, solamente el primer día juntamos 40.000 raciones, bueno, y ahí se comprendió que este mecanismo era correcto, ¿no? Y el hecho de entregarlo en el lugar era justamente para que ningún vivo se aprovechara de semejante tragedia y se llevara los alimentos para otro lado o para otro municipio. Yo tenía la responsabilidad de cuidar mi municipio, ¿no? Pero bueno, eran momentos terribles, ¿no? Fueron horas, digamos, terribles, oscuras, trágicas, de un vértigo y de una tensión extraordinaria, ¿no? Bueno, así que eso es lo que te puedo recordar, es un recuerdo mezclado, es un recuerdo muy, sí, muy triste. Y si algo compensa esa tristeza es, bueno, el haber de alguna forma administrado de tal manera lo que teníamos, para que acá no hubiera en esos días represión. Bueno,
calmar el hambre. Tal cual. Y pudiéramos sobrepasar esos 2 días, ¿no? Tal cual. Después siempre hubo el agradecimiento posterior de las organizaciones, todavía con las que me curso, con Emilio Parsi, con Gustavo Arispe, con la gente que estaba en aquel momento por ahí concurriendo a Avellaneda. Está el trabajo en conjunto en esas horas, el banque de la CGT, la CTA, la comprensión de los movimientos sociales, la colaboración de Monsieur Fraser, hay que decirlo, él jugó un papel muy interesante, digamos, un poco como garantía de todo eso. Claro. Bueno, fueron días muy duros. Me imagino que muy duros, Oscar, y es muy recordado, muchas veces mencionado diciembre de 2001 como el final, lo culmine, ¿no? De todo lo que fue esa crisis. Pero en un punto también es el comienzo de una profundización de la crisis también. Porque, por ejemplo, me hablabas de movimientos sociales, me hablabas de represión, por ejemplo. Y Costecchi y Santillán, la masacre de Avellaneda, es algo que sucede recién en el 2002. Justo me hablabas de cómo te agradecían las organizaciones sociales y la gente por eso. Vos también sos muy respetado y te lo agradecen mucho las organizaciones que sufrieron esa represión y la familia de Costecchi y de Santillán por tu manera de accionar durante esa fuerte represión. Y eso fue en el 2002, eso fue, si no me equivoco, en junio del 2002. Se va a cumplir el año que viene, recién 20 años de eso, Oscar. Es decir, diciembre abre una puerta a algo que después dura un montón de tiempo, ¿no? Es un acontecimiento, es un punto, diciembre. Es también la conclusión de los 2 años del gobierno de la Rúa y de todos los años del gobierno de Menem. Claro. ¿No? Por eso yo digo, hay que ser honesto, siempre, digamos, y cargar las tintas en donde hay que cargar, ¿no? Lo que hace el gobierno de la Rúa no puede administrar la crisis espectacular que le había dejado el menemismo. ¿No? Bueno, y hay compañeros que a veces saltean esa etapa, ¿no? Digamos, viene la dictadura, después viene Néstor y, bueno, y parece que no hubo responsabilidad, ¿no? Digamos, y vos hablabas de quién yo enfrenté, sí, ¿no? Y en Avellaneda tenía una responsabilidad muy grande con el menemismo en ese momento, muchacho. Total. Cosas hay que decirlo enteras, ¿no? Sí, Yo no sí. cuento solamente yo no cuento las ganadas como en la vida, ¿viste? Cuenta la ganada y la perdida. Y hay que saber en qué lado estuvo cada uno, ¿no? Totalmente. Sí, efectivamente, el menemismo había dejado un país destrozado, de la Rúa efectivamente no tenía la capacidad, yo creo que ni la voluntad de corregirlo, entonces se produjo un estallido. Un estallido que, como todas las crisis, posibilitó lo que luego significó el movimiento más importante de los últimos años del movimiento popular. Después de Perón, el gobierno de Néstor Kirchner claro, fue el gobierno más virtuoso, más importante, ¿no? Cómo a veces las crisis, sirven para promover nuevas expectativas, nuevas posibilidades, nuevos dirigentes, nuevos movimientos, ¿no? Fue eso, pero claro, efectivamente no es que el 19-20 de diciembre estalló y después el 24 de diciembre estaba todo bien y de enero y febrero, no, bueno, los reclamos continuaron y justamente lo que vos relatás que pasó el 26 de junio, del 2002 fue también de vuelta la bonaerense actuando, digamos, con complicidad con la CIDE. Y digo esto porque por pedido del padre de Darío Santillán soy yo testigo del autor intelectual de eso, sí, que fue el presidente Duhalde y el jefe de gabinete Atanasov y el jefe de la CIDE, Rodríguez, ¿no? Yo estoy allí, llevado por la Liga de los Derechos Humanos y llevado por el padre de Darío Santillán, sí, como testigo de una acusación que, digamos, yo doy testimonio de por qué creo que el actor intelectual fue el gobierno de Duhalde, con una cantidad de datos de contactos con el comisario Franchiotti, con llamadas a diferentes teléfonos. Bueno, hemos aportado junto con Marcelo Saín, sí, que luego fue viceministro de Seguridad, las pruebas de que en el caso de Costecchi y Santillán hubo una complicidad, no solamente que fue el autor material, sino una complicidad en la policía bonaerense con parte del gobierno de Eduardo Duhalde. Vos abriste las puertas de la municipalidad para que se meta la gente en el medio de la represión, ¿no, Oscar? ¿Cómo fue eso? Me imagino que debe haber sido un momento que no te vas a olvidar nunca en tu vida, ¿no? No, claro. Sí, eso fue como en junio.
Nosotros teníamos habitualmente corte de puentes, teníamos buena relación con los movimientos sociales. Normalmente no teníamos dificultad de lo que sucede en la ciudad, pero venía gente de otros lados a manifestarse al puente, ¿no? Claro. De hecho, en esos días terribles de cuando matan a Costecchi y Santillán, no hay detenidos que vivan en Avellaneda, porque los movimientos sociales de Avellaneda tenían otro tipo de relación con nosotros. Entonces no hay ningún detenido de los 100 y pico que había, ninguno es de Avellaneda. Eran de Quilmes, de Lanús, bueno, del propio Darío y Costecchi, y Maximiliano Costecchi no eran de Avellaneda. Entonces, bueno, a la mañana también, yo junté el gabinete, nos dimos cuenta que había una crisis, teníamos esa sensibilidad porque teníamos relación con los movimientos sociales, y ahí yo di la indicación de que 2 espacios de la municipalidad, el que queda sobre Pavón al lado de la estación de Avellaneda, y lo que llamamos en Avellaneda la municipalidad vieja, eso queda cerca del puente, ¿no? Entonces, yo le doy la indicación de que todo el mundo que quisiera entrar que lo haga, porque si querían pelear y pegarse y demás, lo harían en el puente. El que se desplegaba sobre Mitre, se desplegaba sobre Pavón, era porque efectivamente quería salir del lugar del conflicto, ¿no? Entonces nosotros abrimos la puerta, también eso es interesante porque hay una rotura de vidrios en general sobre Pavón y sobre Mitre. Sin embargo, la Municipalidad de Avellaneda, la que está sobre Pavón, al lado del teatro, que es todo vidriada, no se rompió ni un vidrio. Y nosotros abrimos la puerta y ahí entraron todos. No entró Darío, casualmente, y justamente fue recogido desde el suelo, ya caído, ya mal herido, ya herido de muerte, por Osvaldo Vaqueiro, que era un funcionario que era director de medio ambiente nuestro, que estaba justamente preocupándose, estaba en ese lugar, ahí sobre Pavón, tratando de que entrara la gente, ¿no? Entraron 160 manifestantes, la policía trató de romper las puertas, bueno, y ahí incluso durante bastante tiempo tuvieron las banderas ahí, habían quedado las banderas porque ellos entraban con banderas y todo, le pedíamos que entraran para que no reprimieran. Bueno, trágicamente al lado de ese lugar donde nosotros abrimos las puertas estaba la estación de Avellaneda, y en la estación de Avellaneda es donde se produce el asesinato de Darío. Y antes de ahí, sobre Carrefour, también una bala lo hiere de muerte a Maximiliano Costecchi, ¿no? Así que sí, nosotros estábamos ahí en ese lugar y bueno, tratando de que ingresaran, simplemente tratando. Y yo de ahí tuve una disyuntiva, Pato, porque a mí algunos me decían, bueno, pero vos estás abriéndole a lo que es la propiedad de todos los vecinos que paguen la ABL. Bueno, siempre esa discusión que hay y esa disyuntiva que a veces tenemos los que dirigimos, ¿no? A veces efectivamente podría ser hasta sensato ese planteo. Bueno, pero si no son de Avellaneda, ¿por qué abrir las puertas y nos van a romper todo? Y yo que pago la ABL. Bueno, pero en aquel momento hubo que tomar esa decisión. Te digo que fue un momento que tuve que luego me permitió caminar con la conciencia tranquila durante mucho tiempo, ¿no? Porque bueno, totalmente. ¿Qué me hubiera pasado si yo sin querer hubiera cerrado las puertas y hubiera incrementado los muertos? Yo estoy convencido que esas puertas no se abrían, lo dicen todos, habría habido 15 o 20 muertos seguro, porque la ferocidad, la crueldad con que atacaba la policía de Franchiotti era terrible. Era brutal. Terrible. Hoy, Oscar, que contamos, vos en ese momento lo estabas viviendo en el minuto a minuto, pero hoy en día que contamos con material audiovisual, que se han hecho un montón de informes sobre esto, que hay un montón de información, la verdad es que estaba todo preparado para que sea una tragedia aún mayor a lo que fue la masacre de Avellaneda. Yo creo que sí, que ha sido fundamental en ese contexto tu accionar. Y después de todo esto vivido, Oscar, después de todo esto que transitaste, que viviste desde la gestión en ese momento, en un momento tan crítico, volver a escuchar que estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional, volver a escuchar de repente a gente como Cavallo, que esta semana salió a hablar, que la otra semana también salió a hablar, a darnos consejos de cómo gestionar la economía, esperando que vuelva a salir Duhalde, como sale todos los diciembres, a pronosticar saqueos. ¿Qué sentís al ver a todos estos personajes de vuelta otra vez en la actualidad argentina? Yo siento asco, ¿no? Porque efectivamente defienden sus intereses. En el caso de Cavallo defiende intereses de los grupos económicos. Sí. En el caso de Duhalde yo creo que es un hombre que ha quedado, digamos, petrificado por la historia
petrificado, en mi opinión, tristemente, y él al revés cree que esa petrificación por el castigo que le hace la sociedad es como si fuera un monumento, ¿no? Pero bueno, los argumentos de ambos lados son permanentes. Cuando vos sabés cuál es mi idea de que la historia es la lucha de los pueblos contra las élites dominantes y sus cómplices, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comprender que esa lucha es así, que nosotros somos parte del pueblo que lucha. Vos es que me gusta identificarme como alguien que lucha ahora, y hubo alguien que luchó antes que mí. Cuando yo dejé de luchar, vendrán otros que luchan, ¿no? Hay que verlo como un camino esto. Y la lucha puede ser de diferentes maneras, no es solamente militar en un partido, ¿no? Pero si no, también tiene mucho que ver con desde dónde se aporta, ¿no? Desde una conducta personal, desde una moral propia, desde colaborar con los que menos tienen, hacerlo de diferentes maneras, cultural, social, alimentariamente, laboralmente, ¿no? Pero yo veo que digamos, está mal expresado que le dieron el préstamo a Macri para que gane. Yo creo que ahí es un error de los que lo decimos. Sí. Lo que hicieron fue dejarnos condicionados a nosotros. Total. Era demasiado rápido el préstamo para que él pudiera hacer algo para ganar, y en realidad lo que estábamos haciendo, como hizo la dictadura, con luego la apertura democrática con Alfonsín y los que vinieron, es dejarle la deuda. Lo que hace el neoliberalismo es eso, te compromete a posteriori. Y de hecho, vos fíjate que el gran problema, el problema casi excluyente, es la deuda con el fondo, Pato. Tal cual. Y eso nos impide absolutamente hacer lo que vinimos a hacer. Por eso hay que ser inteligente en sortearla. Yo creo que no se puede dejar de pagar la deuda. Las consecuencias serían peores si no se paga. Lo que hay que hacerla es pagarla sin que comprometa el crecimiento y también la redistribución. Porque si crecemos y no redistribuimos, el crecimiento, ya tuvimos momentos de crecimiento en Argentina que a la gente no le llegó nada, ¿no? Tal cual. Así que yo estos personajes los veo como siempre. Lo veo que son nefastos, lo veo que son repudiables, pero sé que el enemigo siempre va a tener o un caballo Gundualdi u otro. Yo lo que me tengo que preparar es, digamos, no preocuparme tanto por los que salen del otro lado, sino organizar con los que están de mi lado para que esto no parezca más, ¿no? Y actuar, ¿no? Vos sabés que me conocés, sí. A mí no me gusta ser un observador de la realidad. No. Equivocado no, actúo y trato de influir y hacer lo que puedo, pero no lloro por los rincones si aparece Eduardo Cavallo o ser una tapa de Clarín. Tratemos de organizarnos, muchachos, y evitemos, porque si no somos comentaristas de lo mal que nos va. Muy interesante, Oscar, como siempre nos dejás pensando hoy con una carga también emotiva por estas épocas en las que vivimos. Te agradecemos un montonazo por tomarte el tiempito de hablar con nosotros, de ayudarnos. Sabés que nos escucha, yo era muy pendejo, pero tengo algunos recuerdos, sabés que nos escucha mucho piberío y es importantísimo que recordemos estas épocas, es importantísimo que recordemos estos personajes. No es la primera vez que esto nos pasa, así que te agradecemos un montón. Oscar, te mandamos un abrazo enorme acá a todo el equipo. Que tengamos buenos días. Gracias. Saludos a todos los cítricos. Gracias. A ver, te saludan todos de acá de fondo. Abrazo grande. Oscar Laborde, en el aire de Ya Fue, el vicepresidente del Parlasur, el presidente del Observatorio por la Democracia también, contándonos, ¿no? Esas épocas, cómo las vivió él desde un puesto de gestión importantísimo, ¿no? Aquí en Avellaneda.